Hola amigos, estamos de nuevo aquí en el curso de CodeNighter. Hoy vamos a continuar con el video tutorial anterior, lo que vimos en el video tutorial anterior, que era la librería for validation. Recuerden que lo dejamos hasta cierta parte, por decirlo así, hasta la mitad, y en este video tutorial vamos a terminar lo que estábamos viendo. Nos faltaron ver algunos aspectos de la librería for validation, como son establecer los mensajes de una manera diferente, cambiar los delimitadores donde se muestran esos mensajes, hacer callbacks y una serie de elementos o de funciones que no vimos en la librería. Vamos a empezar con lo que son cambiar los delimitadores. Vamos a ver qué son los delimitadores. Vamos a enviar este formulario vacío. Recuerden que dejamos en el video tutorial anterior un arreglo con algunas reglas de validación. Vamos a enviarlo vacío y si ven se muestran todos los mensajes respectivos a cada uno de los campos. ¿Qué son los delimitadores? Las etiquetas HTML donde están los mensajes. Lo que estoy haciendo aquí es mostrándoles el inspeccionador de elementos para que vean aquí el código HTML en vivo, y como ven cada uno está dentro de una etiqueta P. Lo que vamos a hacer es cambiar esa etiqueta P por alguna otra etiqueta HTML de nuestra preferencia. En este caso vamos a utilizar una etiqueta div. Hacemos lo siguiente: a través de la librería for validation llamamos a uno de sus métodos que se llama setErrorDelimiters, o setear los delimitadores de errores. Y en este método recibe dos parámetros. El primero es la etiqueta de apertura que vamos a utilizar, y el segundo parámetro es la etiqueta de cierre correspondiente. Vamos a guardar y vamos a reenviar el formulario. Vamos a cerrar aquí, vamos a reenviar el formulario. Si ven, ahora los mensajes están un poco más pegados. Esto es porque están dentro de un div. Vamos a verlo en el inspeccionador de elementos. Aquí está. Cada una de los mensajes está dentro de un div. También puede usar spam, pero con spam surge el siguiente problema: que spam no ocupa el ancho total del formulario, sino el contenido que ella tenga, es decir, el ancho máximo, que serían las letras. Vamos a reenviarlo. Vamos a cerrar aquí para que no moleste. Vamos a ponerlo más abajo. Y como ven, ahora están todos los mensajes pegados uno al lado del otro, pero lo podríamos solucionar muy sencillamente al lado del segundo parámetro para pasar un BR. Eso haría un salto de línea después de cada spam. Allí está mostrándose de la manera correcta. Podemos ver por aquí en el código HTML. Vamos a navegar por aquí por el section, el artículo. Y aquí están cada uno de los spam con sus respectivos BR. Bien, vamos a utilizar el div. Yo les recomiendo que utilicen div, ya que es más sencillo. Y lo que vamos a hacer es crear una hoja de estilos, una regla en la hoja de estilos, perdón, que cambie el color de los mensajes. Vamos a nuestro estilo CSS y vamos al final y vamos a colocar una nueva clase que se llama mensaje error, o el nombre que ustedes les quieran dar. Esto lo que va a tener es un color de letra rojo solamente. Vamos a reenviar el formulario. No sé, perdón, aquí tenemos que también aplicarle aquí la clase, perdón, aquí hubo un error, abrimos comillas dobles, ya que las exteriores son simples, y colocamos nuestro clase, que era mensaje error. Guardamos, volvemos a enviar el formulario y ahí está. Ahora todos los mensajes se muestran en color rojo. Si no les aparece de una vez el color rojo, no es que tienen un error en la configuración, sino que puede ser que su Chrome, si están utilizando Chrome o Mozilla, no ha borrado la caché y tienen que hacerlo para que se actualicen los cambios en la hoja de estilos. Recuerden que la hoja de estilos es uno de los elementos cacheables del sitio web para ahorrar tiempo de carga. Bien, eso es básicamente lo que hacen los delimitadores de errores. Poder seleccionar de qué manera vamos a mostrar nuestros mensajes. Si les gusta la etiqueta P pero quieren agregarle la clase, pues solo hacen esto: cambian div por P, guardan, y cuando actualicen, allí está. Todo es una etiqueta P con su respectivo margin. Recuerden que esto depende de su hoja de estilo, si tienen margen seleccionado para la etiqueta P o eso. Bien, eso es en cuanto a lo que es los delimitadores de errores. Ahora, si ven, todos los mensajes se muestran en donde nosotros hemos configurado en nuestro formulario el llamado al método validation error. Es decir, lo hicimos sobre el formulario, aunque lo pudimos haber hecho debajo del formulario o en cualquier otra parte. Vamos a probarlo por aquí para que vean que igual funciona.
Vieron, ahora se muestra en la parte de abajo, pero lo normal es que esté en la parte superior. Bien, esto puede ser que no nos guste porque queremos que cada uno de los mensajes esté al lado de cada campo. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a mostrar los mensajes individualmente, es decir, cada campo va a tener su propio mensaje. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. En primer lugar, debemos borrar lo que es el llamado el validation error, ya que no lo vamos a utilizar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a configurar que luego de cada campo se muestra el mensaje, es decir, vamos a ver por aquí el formulario. En esta parte se va a mostrar el mensaje, en esta parte y así sucesivamente. Vamos a cerrar por aquí que estaba viendo un poco, repasando cómo era que se hacía. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: luego del llamado o de la creación del campo, vamos a hacer un eco a un mensaje llamado for error, a un método, perdón. Este for error va a recibir un parámetro que es el nombre del campo al cual se le va a mostrar el mensaje, es decir, campo nombre, for error nombre. Lo vamos a copiar y lo vamos a ir pegando luego de cada uno de los inputs. En este caso sería email, por aquí sería mensaje, bien, luego de los select sería el nombre opciones. En los checkboxes vamos a, después que terminen, el nombre colores con su respectivo corchete. Recuerden que si no colocan el corchete no va a funcionar. Y luego de los radios vamos a colocar idiomas, que es el nombre de los radios. Recuerden, eliminamos el llamado al método validation error y ahora estamos usando individualmente un método llamado for error. Vamos a actualizar y vamos a reenviarlo. Ahora, cada campo tiene su propio mensaje. El campo nombre es obligatorio, correo es obligatorio, y así sucesivamente, perdón. Pero si ven, no está saliendo justo al lado del campo. Para esto sí sería más adecuado, en lugar de utilizar una etiqueta P o una etiqueta DIT, usar la etiqueta span, ya que no genera espaciados adicionales, es decir, no genera saltos de línea ni nada por el estilo, sino que solo coloca el texto allí. Vamos a actualizar y vamos a reenviarlo. Ahora sí, se está mostrando el mensaje al lado de cada campo. Esto es mucho más vistoso y más significativo para el usuario, ya que sabe cuál es el error que está ocurriendo de manera directamente. Si llenamos alguno de los campos, luego solo se mostrarán, como ven, los que no están llenos. Es decir, que está funcionando correctamente. Bien, ahora, este tipo de mensaje es configurable, es decir, si a mí no me gusta el mensaje que estoy mostrando por defecto, que está en mi archivo de lenguaje, yo puedo configurarlo de manera directa a través de los llamados a los métodos. Vamos a ver de qué manera lo hacemos. Vamos a nuestro controlador y vamos a hacer lo siguiente. Siempre antes del set rules, bueno, es irrelevante si es antes del set rules o no, solo que sea antes del validation run, antes de correr la validación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar uno de los métodos de la librería form validation que se llama set message o setear mensaje. Este método recibe dos parámetros. El primero es la regla a la cual le vamos a aplicar este mensaje. Para ello, en primer lugar, vamos aquí a colocar esto que sea un valid email para que hayan reglas diferentes. Entonces, el primero sería la regla a cual se lo quiero aplicar, que sería required. Y el segundo parámetro sería el mensaje que quiero aplicar. Por defecto, el mensaje que aparece es el campo es obligatorio. Vamos a cambiarlo por debe llenar el campo. Ok, entonces vamos a actualizar y vamos a enviar el mensaje. Ahora el mensaje dice debe llenar el campo, debe llenar el campo, debe llenar el campo y así sucesivamente, pero no nos indica el nombre del campo como lo hacía de manera por defecto. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente: colocar un porcentaje S y donde esté el porcentaje S lo que vas a escribir es lo que hayamos pasando en el label o en el label a las reglas de validación. Vamos a actualizar para que vean. Y ahora dice, debe llenar el campo nombre, debe llenar el campo correo electrónico y así sucesivamente.
También pueden hacerlo directamente en el lenguaje, en el idioma del lenguaje, si no lo quieren hacer de esta manera. Ahora bien, por cada una de las reglas pueden setear sus mensajes. Ahora, vamos a escribir aquí un correo electrónico que no sea válido. Y como ven, el mensaje de correo electrónico indica el campo correo electrónico debe contener una dirección de correo electrónico válida. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, vamos a copiar esto y vamos a decir que para la regla valid email el mensaje va a ser el siguiente: el correo, el campo $S, porcentaje S, perdón, no posee una dirección. Vamos a colocarlo un email válido. Entonces, donde se encuentre este tipo de validaciones, va a aparecer este mensaje. Recuerden que el porcentaje S es para que coloque el label que hemos configurado acá. Vamos a volverlo a enviar como está. Y si ven, ahora el mensaje es: el campo correo electrónico no posee un email válido. De esta manera pueden ir ustedes configurando sus mensajes a medida que lo necesiten. Yo preferiría hacerlo directamente en el lenguaje en el archivo de lenguaje de la librería Form Validation, ya que me ahorro todos estos llamados al método setMessage, pero eso ya queda de parte del desarrollador de qué manera hacerlo. Ahora vamos a ver algo que puede ser muy útil y nos puede ahorrar bastantes líneas en nuestros métodos, y es setear las reglas de validación en un archivo separado. Vamos a ver, recuerden que con la clase config me permite crear archivos que se cargan de manera automática de la siguiente manera, es decir, del mismo nombre que contenga la librería, vamos a darle al archivo de configuración para tal librería. Vamos a crear un archivo PHP que se llame Form Validation y va a tener lo siguiente. Vamos a copiarnos estas reglas, vamos a cortarlas y las vamos a pegar aquí. Vamos a borrar los setMessage, vamos a dejar los error delimiters como estaban. Y vamos a borrar el llamado al setRules. Ahora tenemos un archivo de configuración con el Form Validation con las siguientes reglas, pero va a ocurrir un error. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a enviar el formulario. Si ven, no se muestra ninguno de los mensajes y es por lo siguiente: cuando lo hacen de esta manera, un archivo de configuración separado, el array donde van a contener las reglas obligatoriamente debe llamarse config, no puede tener otro nombre. Entonces vamos a actualizar y vamos a enviarlo. Ahora, como ven, ya los mensajes funcionan correctamente y tienen todas sus reglas de validación en un archivo separado y no los tienen directamente aquí en el controlador, lo que les hace que lo que es el método sea un poco más limpio el código. Lo que podemos eliminar es esto que está aquí, que ya no lo vamos a utilizar, y lo que nos quedaríamos sería con un set error delimiters, cambiando los errores. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Algo que se me pasó por alto, y es que los delimitadores de errores también podemos configurarlo de manera independiente cuando hacemos nuestro llamado al método formError. Vamos a crear otro error que se llame mensaje error azul y que tenga, por ejemplo, un color blue y un font white bold para que estén negritas. Bien, ahora lo que es el llamado al formError puede recibir uno o tres parámetros. Los tres parámetros siguientes serían: ¿en qué etiqueta quisiera yo meter este mensaje? Vamos a suponer que lo vamos a meter en una etiqueta P. Y de igual manera cerraríamos aquí la etiqueta. Y queremos aplicar de una clase diferente a este. Mensaje error azul. Ok, entonces, ahora, a los demás no les vamos a hacer ninguna configuración, por lo cual agarraría la configuración que está directamente en el controlador, y ya que le estamos haciendo una configuración diferente, tomaría esta configuración. Vamos a ver si funciona. Vamos a enviar el formulario y como ven, se está mostrando de manera diferente. Es decir, tiene la clase que hemos creado y también se está mostrando dentro de una etiqueta P, aunque podríamos dejarlo en un spam
para que no nos distorsione el formulario. Ven, de esa manera pueden ustedes ir mostrando de manera diferente cada uno de los errores. Claro, esto no es algo común, pero es una de las posibilidades que le ofrece CodeIgniter. También no les informé que cuando utilizan el método Validation Errors, vamos a ver si funciona usando los dos métodos. Vamos a enviar el formulario. Ok, vamos a eliminar por aquí. Aquí también le pueden pasar parámetros que son la etiqueta donde van a colocar el mensaje y la etiqueta de cierre. Es decir, lo mismo que hacen en el controlador lo pueden hacer directamente aquí en el llamado al método. Son las posibilidades que les da lo que es la librería Form Validation. Ustedes escojan de qué manera hacerlo. Yo prefiero hacerlo directamente aquí en el controlador. Como está aquí, configuro el delimitador y la clase para no estar tocando mucho el código en esta parte de la aplicación, es decir, en el HTML. Bien, esto lo vamos a dejar como estaba. Eso es algo que quería explicarles antes que se me olvidara, ya que lo iba a hacer en el momento indicado y se me pasó por alto, perdón. Ahora lo que vamos a ver es, ya vimos de qué manera lo estamos guardando en un archivo de configuración. Como ven, aquí está. Se está cargando de manera automática todas las reglas sin necesidad de yo hacer ningún llamado a exec rules. Ahora vamos a ver cómo crear conjuntos de reglas. Los conjuntos de reglas son, por ejemplo, si tenemos 2, 3 o 4 formularios, cada formulario podría tener su conjunto de reglas específico en mi archivo de configuración de la librería Form Validation. Eso lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a analizar lo que es este archivo de configuración. Es un arreglo llamado config y posee un arreglo que comienza en esta parte y termina al final. Y cada arreglo, ese arreglo tiene dentro otros arreglos, es decir, es un array de arrays o un multi-arreglo. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar aquí un enter y vamos a darle un nombre. Por ejemplo, vamos a darle el nombre contacto. Vamos a suponer que esto sea una regla para el formulario de contacto y vamos a especificar con un puntero que esto pertenece a esta regla. Lógicamente aquí debemos colocar que esto va a ser otro array y aquí nos faltaría lo que es un paréntesis y vamos a formatear. Bien, ahora es un arreglo que su primer elemento es un elemento llamado contacto y ese contacto internamente tiene un arreglo de arreglos. Esto ya es una regla de validación o un conjunto de reglas, es decir, por los momentos tenemos solo una. Ahora, si yo en mi formulario vuelvo a enviar, no se aplica ninguna de las reglas de validación, ya que ya yo le creé un nombre o un conjunto a esa regla. Ahora, cuando yo haga el llamado al al For Validation Run, yo debo especificar qué regla quiero aplicar, por ejemplo, contacto. Y vamos a probarlo ahora. Ahora sí funcionan las reglas de validación, como ven, está funcionando. Y si tuvieran, por ejemplo, vamos a suponer que esto fuera para un formulario llamado contacto y ahora tuviéramos otro formulario llamado login. Donde termina este array, vamos a colocar una coma, creamos un nuevo elemento llamado login con un puntero y vamos a copiarnos, por ejemplo, esto. Vamos a decir que solo los 3 primeros campos van a ser obligatorios. Cerramos este arreglo y le damos un poquito de formato. Bien, ahora tenemos mi array principal, tiene un elemento llamado contacto con otra serie de arreglos dentro y un elemento llamado login que tiene otro arreglo de arreglos en su interior. Si yo sigo enviando el formulario, siguen mostrándose las mismas reglas de validación. Pero si yo ahora en el llamado al método run coloco la otra regla de validación que especifique, por ejemplo login, y envío el formulario, ahora solo me está validando los 3 primeros campos, ya que esa regla de validación que estoy creando aquí o este conjunto de reglas solo indica que los 3 primeros campos son obligados y aplican ciertas reglas. Aquí lógicamente los nombres de los formularios de los campos pueden cambiar, las reglas pueden cambiar, las configuraciones pueden cambiar. Esto es para que ustedes vayan creando en este archivo todas las validaciones para todos los formularios de su sitio web y de esta manera tan sencilla, a través de un parámetro al método run, puedan aplicar dicha regla de validación. Cuando yo les indiqué la introducción del video tutorial anterior, yo les dije que
Esos conjuntos de reglas de validación se podrían llamar de manera manual, como es esta, y de manera automática. Vamos a ver de qué forma de llamarlo de manera automática. Es la siguiente. Deben tener en cuenta, en primer lugar, el nombre del controlador donde van a hacer el llamado a esa regla y el nombre del método. Entonces, a su regla le van a dar el siguiente nombre: el nombre del controlador, formularios, y el método que van a aplicar en donde van a aplicar esta regla, validar. Bien, de esta manera ustedes están asociando esta regla en específico a este controlador y este método. Y si ven, ya el método run no va a recibir ningún parámetro. Vamos a actualizar para que ustedes vean que funciona perfectamente y vamos a enviar el mensaje. Allí están aplicándose todas las reglas. Si no fuera esta regla que aplicamos, vamos a dejarlo como estaba, sino la última, por ejemplo, formularios, validar, solo se aplica la segunda regla de validación. ¿Vieron? Esto es algo mucho más cómodo, ya que no se van a tener que preocupar en el método run de estar especificando qué regla de validación van a aplicar. Solo crean sus conjuntos de reglas independientes para cada uno de sus clases o de sus controladores. De esta manera pueden trabajar mucho más ordenado y de una manera de que no tengan tantos códigos que les estorbe aquí en la pantalla. Perdón, aquí en el método. Bien, de esa manera es que se crean los conjuntos de reglas que podemos ir aplicando. Así pueden tener 1, 2, 3, 4 o todas las que quieran. Yo les recomiendo que por cada formulario que tengan vayan creando su conjunto de reglas. De esta manera trabajan un poco más cómodos. Bien, vamos a dejar que se aplique automáticamente la primera regla que valida todos los campos. Y ahora lo que vamos a ver es algo que se llaman las preparaciones. ¿Qué son las preparaciones? Vamos a verlo por aquí en la documentación. Vamos aquí a lo que es la librería Form Validation y vamos aquí donde dice preparar datos. Aquí lo que les dice es que además de las funciones de validación como las usadas antes, también pueden separar sus datos, pues preparar, perdón, de otras varias formas. Por ejemplo, puede configurar las reglas así. Aquí están utilizando trim, que va a eliminar espacios en blanco en la parte delantera y trasera del mensaje. Aquí están usando XSS Clean, están usando Clean MD5 y sucesivamente, perdón. Bien, esto lo que nos va a permitir es limpiar los datos. Vamos a ver lo siguiente. Si yo escribo una serie de espacios en blanco y escribo mi nombre y luego escribo una serie de espacios en blanco y envío el formulario, me está diciendo que solo puede contener caracteres alfabéticos. Ok, vamos a eliminar esa regla de validación. Vamos a dar solo require a ese campo. Vamos a enviarlo de nuevo. Ya me lo validó como correcto. Pero ¿qué pasa? Me dejó unos espacios en blancos delante y unos espacios en blancos detrás. Yo puedo hacerlo manualmente cuando reciba estos datos para procesarlos, bien sea para enviar un correo, enviarlos a la base de datos, aplicar lo que es la función trim. Pero también puedo hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Si lo hacemos al final de todas las validaciones, por ejemplo trim, el primero va a aplicar la validación y luego va a aplicar la función. Es decir, que si el campo está correcto, va a dejarlo como está, no le va a quitar las validaciones. Vamos a ver algo, vamos a ver si es así. Ok, quito los mensajes. Pero ¿qué pasa? Actualicé aquí el formulario, vamos a ver qué pasa. Si yo dejo solo espacios en blanco, no escribo nada, ahí están los espacios en blanco, y envío el mensaje, me va a decir que el campo nombre es obligatorio, pero me dejó los mensajes. ¿Por qué? Porque él internamente primero aplicó la regla required, perdón, y allí paró, encontró que el campo estaba vacío, no continuó con las demás reglas que estaban a la derecha. Bien, lo ideal sería que primero limpiáramos los espacios en blanco y luego aplicáramos lo que es las reglas de validación. Por ello, siempre se recomienda primero colocar trim y después colocar las reglas de validación. Eso mismo se lo recomiendan por aquí en la documentación. En general tendrá que usar las funciones de preparación después de las reglas de validación, por lo que si hay un error, los datos originales se mostrarán en el formulario. Eso solo aplica con algunas reglas, ya vamos a ver con cuáles. Con trim, que no aplica modificaciones sobre el código, sobre lo que el usuario escribió, perdón, es recomendable utilizarlo antes de la llamada a las reglas de validación.
Ahora vamos a volver a probar, vamos a dejar una serie de mensajes, de espacios en blanco y vamos a enviar el formulario. Me dice que es obligatorio, pero además me borró los mensajes. ¿Por qué? Primero aplicó el trim, es decir, eliminó los espacios en blanco y luego me dijo que estaba requerido. Si yo vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora escribo mi nombre y envío el formulario, y bueno, vamos a dejar unos espacios al final. ¿Vieron? Me limpió los datos. Eso es una manera de nosotros ir asegurándonos de que aquí no nos coloquen ningún espacio. Es más, esta regla trim deberían aplicarla a todos, perdón, a todos los campos, ya que a nosotros no nos interesan espacios en blanco ni al principio ni al final de nuestros datos, de nuestros campos. No se preocupen por los espacios intermedios, ya que los va a dejar. Por ejemplo, vamos a colocar Evorio Linares, que es mi nombre completo. Y vamos a colocarle unos espacios al principio, ya que el método trim solo elimina espacios en blanco al principio. El método trim, él no es de CodeIgniter, deben saberlo si lo han visto, es nativo de PHP. Eso es lo que yo les indicaba, que pueden utilizar, aquí les indica, cualquier función nativa de PHP que acepte un parámetro, pueden utilizar en esta parte. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente, vamos a seguir trabajando con lo que es el campo nombre. Otra cosa que pueden hacer, que es para seguridad de ustedes como usuarios, desarrolladores al recibir datos, es lo siguiente: aplicar XSS Clean. Esto se puede configurar de manera global en el config, pero coloca un poco más lento la ejecución del archivo PHP o del servidor. Yo prefiero hacerlo de esta manera. ¿Qué va a hacer esto? Esto le va a permitir prevenir que hayan ataques XSS en su sitio web. Vamos a verlo. Vamos a escribir un script, aquí ya yo lo tengo, alert, hola, script, es decir, esto sería código malicioso, posiblemente, dependiendo de lo que tenga el script, para mi formulario. Entonces, yo, además que estoy eliminando los datos y diciendo que es requerido, estoy diciendo que me limpie los posibles ataques XSS. Vamos a enviar el mensaje. Ahora, allí está. Como quedaron algunos campos vacíos, me está mostrando de nuevo lo que es el mensaje, pero ya modificado. Es decir, me dice alert, me eliminó la etiqueta script. Si ven, dice removed, me eliminó la del final y me convirtió a entidades lo que son las etiquetas menor que y mayor que. Vieron, de esa manera podemos ir protegiendo los datos con lo que es el XSS Clean. A mí por lo general no me gusta aplicar directamente el XSS Clean por esto que me coloca esto en Removed. A mí me gusta hacer lo siguiente. Primero aplico lo que es una función nativa de PHP que se llama strip tags. Y luego aplico el XSS Clean. ¿Por qué? Vamos a verlo de nuevo. Vamos a actualizar aquí. Me parece que es algo mucho más seguro. Como ven, también me eliminó lo que es la etiqueta remove. Vamos a ver por qué lo hace, para que lo entiendan bien. Aquí estamos pregando lo que vamos a hacerlo mejor con lo que es el campo mensaje, que es más largo, más grande, y podemos verlo mejor. Vamos a copiar aquí, cortar, pegamos aquí, allí no, perdón, aquí. Vean lo que estoy escribiendo. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a copiar esto. Estoy diciendo una etiqueta script, un alert, un hola y un script. Esto puede ser que me corrompa mis datos, más que todo si se trata de algo de un sistema de comentarios sin moderación, porque cada vez que el usuario recargue la página le va a salir un alert que es bastante molesto. Bueno, vamos a enviar el mensaje. Vamos a analizar lo que hizo la función XSS Clean. Donde me dice remove es donde eliminó las etiquetas script, me dejó la palabra alert, el paréntesis me lo convirtió a entidades y el paréntesis de cierre también. Bien, a mí me parece que lo de remove deberían solucionarlo, no me gusta que coloquen esto remove y por eso yo primero utilizo la función strip tags. ¿Por qué? Vamos a ver cómo funciona directamente el strip tags. Colocar aquí strict tags. El método strict tag directamente elimina todo lo que puede ser malicioso, no me coloca que lo removió ni nada. Vamos a enviar el formulario
y allí está. ¿Qué me dejó? Me dejó el alert y los paréntesis hola. Pero ¿qué pasa? Estos paréntesis todavía pueden hacer algo de daño. Por eso luego de yo utilizar la strict tags, utilizo lo que es el XSS clean interno de CodeIgniter y de esta manera obtengo lo siguiente. No obtengo el fastidioso mensaje removed, obtengo el alert y los paréntesis o cualquier elemento extraño me lo convierte en entidades. Esto se los recomiendo yo. Utilicen trim para eliminar mensajes vacíos, espacios vacíos al principio o al final del campo. Utilicen strict tags y luego utilicen XSS clean. Eso es las reglas de validación que yo aplico en mi formulario o de seguridad. Hago las validaciones requeridas al campo, por ejemplo, si deben ser llenados, deben cumplir con ciertos datos, y siempre le hago un strict tags y luego un XSS clean para que los datos vayan bastante seguros. Uno de los usuarios o de las personas que visualizan mis cursos me preguntó de qué manera podían colocar su formulario más seguro. Se me ocurre que siempre estén válidos los campos, que eliminen espacios al principio y al final del campo, que le apliquen strict tags y que le apliquen XSS clean. Cualquier otra función que ustedes conozcan de seguridad que recibe un solo parámetro pueden ir aplicándolas, pero deben probar de esa manera cómo lo van a ir haciendo para que no choquen con otras validaciones. Por ejemplo, aquí ellos les recomiendan lo siguiente: que esas preparaciones siempre se hagan después. Eso es lo que vimos hace un momento. ¿Por qué? Vamos a suponer que el email sea un campo de contraseña y vamos a decir que tenga minglen length 6. ¿Qué pasa? Si yo escribo ahora 1, 2, 3, 4, va a decir que el campo correo electrónico debe estar a menos de 6 caracteres de longitud. ¿Qué pasa? Las contraseñas deberían encriptarse en MD5, aunque ya está un poco obsoleto, sino debería hacerse en SHA-512, que es bastante seguro. Bien, si yo quisiera encriptar esto en MD5 y lo hago al principio de las validaciones, va a ocurrir lo siguiente. Recuerden que debe poseer 6 dígitos y si coloco solo 4, ahora me va a decir que el campo se validó. ¿Por qué? Porque me lo encriptó en MD5 antes de hacer la validación. Si ven, primero encriptó en MD5, luego eliminaba los espacios y después verificaba si tenía 6 caracteres. Lógicamente un string MD5 tiene 32 y pasó la validación. Por eso yo les recomiendan que siempre, por lo general, algunas validaciones deben hacerse al final. Entonces, por ejemplo, la validación MD5 debería hacerse siempre al final del formulario. ¿Por qué? Porque ahora si yo solo coloco 1, 2, 3, 4, envío el mensaje, me va a decir el campo correo electrónico debe tener 6 caracteres de longitud. Hasta que yo no coloque los 6 caracteres, pues no lo va a validar. Lo que me parece algo débil en el funcionamiento es que me lo vuelve a llenar y me lo va a colocar en MD5 ya cuando está correcto, así hayan más campos en rojo. Aquí yo preferiría no hacerlo de esta manera, sino luego de yo hacer todas mis validaciones, recibir los datos. Por ejemplo, ya aquí cuando corra la validación como correcta, recibir los datos y en ese momento encriptarlo en MD5 para evitar que pasen estas cosas, como que se esté mostrando la contraseña ya encriptada en MD5 en el formulario. Porque si yo ahora vuelvo a validar esto, en este caso no cambió, pero puede ser que el valor cambie ya que se encuentra ya encriptado en MD5. Bien. O si por accidente le borran algún número al valor, ya se encriptaría de manera diferente. Vamos a ver. ¿Vieron? Y ya está cambiando el valor original que el usuario puso, perdón, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, porque ya no estaba, ya yo quité la regla de validación MD5 que teníamos por aquí, ya no existe. Por eso era que no hacía nada ahorita. Vamos a ver de nuevo MD5. Escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me lo convirtió en MD5. Y si vuelvo a enviar el formulario, ya el valor cambió porque reencriptó en MD5 lo que ya anteriormente se había encriptado. Y así sucesivamente cada vez que el usuario haga un envío del formulario erróneo y ya la clave no sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino un conjunto de caracteres encriptados en MD5.
Entonces con esto deben tener bastante cuidado. Yo prefiero el MD5 no utilizarlo aquí. Bien, ya vimos lo que eran las preparaciones que podemos aplicar. Recuerden, pueden aplicar algunas preparaciones directas de Coiniter, que pueden verlas aquí en esta tablita. Pueden guiarse. Aquí está. XSS Clean, Prep44, Prep URL, Estricta Image Tags y Encode PHP Tags. Vamos a ver esta. Prep URL. Vamos a hacerlo aquí. Este es lo siguiente. Si esto se tratara de un campo de URL y yo hiciera lo siguiente, doprogramación.com.de, Prep URL hace lo siguiente por mí. Me le coloca el http doprogramación.com.be. Si yo lo coloco, no es que me lo vuelve a colocar, sino que lo deja tal y cual como está. Este es bastante útil para cuando recibimos campos tipo URL. Bien, entonces aquí están todas las que pueden utilizar. Aquí les explica para qué funciona. Filtra XSS y así sucesivamente. Ustedes se van guiando ahí y van haciendo las respectivas pruebas. Recuerden que la idea no es que se queden solo con lo que yo les doy, sino que vayan practicando y ustedes haciendo sus propias pruebas. Y aquí les indica que, como les dije, pueden utilizar cualquier función PHP que reciba un parámetro. Bien, ahora lo que nos falta es ver los callbacks. Los callbacks son algunas validaciones que podemos hacer adicionales a los campos. Por ejemplo, vamos a cambiar esto por usuario o vamos a hacerlo con correo electrónico. Recuerden que si vamos a permitir un registro de usuarios en nuestra base de datos, no deberíamos permitir correos electrónicos repetidos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo primero de manera estática y luego lo vamos a hacer de manera dinámica. ¿Cómo va a ser de manera estática? Vamos a crear un método que se llame function check email y vamos a hacer lo siguiente. Esto va a recibir un parámetro, va a ser el email y va a llevar lo siguiente. Por los momentos de ser estático, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer de manera dinámica conectándonos a la base de datos. Bien, aquí tenemos, dice si email es igual, aquí faltó un igual, recuerden que esto debe ser triple igual, evoriolinares@gmail.com. Vamos a hacer lo siguiente, default validation set message. Primero vamos a pasar un parámetro que sería no sería una regla. Recuerden que el set message, el primer parámetro era una regla y el segundo el mensaje. En este caso vamos a pasar el nombre de este mismo método y vamos a crear un mensaje, el correo. Aquí vamos a borrar estas comillas. Evorio Linares va a aparecer en negrita, ya está registrado y va a retornar falso, y si no va a retornar true. Vamos a ver qué pasa si yo coloco aquí el correo Evorio Linares. Perdón, todavía falta algún procedimiento. Vamos a la validación de este campo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la palabra reservada callback y un guión bajo. Debe hacerse de esta manera. Si no se hace de esta manera no va a funcionar. Y el nombre del método, check email. Es decir, va a ser un callback al check email. Vamos a ver. Vamos a escribir el correo evoriolinares@gmail.com. Enviamos mensaje y dice el correo evoriolinares@gmail.com ya está registrado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Él hace la validación a este campo, le elimina los espacios, dice que es requerido y hace un callback, es decir, llama a una función que se llama check email. Internamente viene a esta función y él recibe el dato que se está escribiendo en este campo. Y él hace la validación que si ese dato que estoy recibiendo es igual a evoriolinares.com o el correo este completo, configura el mensaje a este y retorna falso para que no continúe la ejecución. Si yo cambio el correo a otro que no esté registrado, allí sí lo valida como correcto. Eso es lo que hace internamente. Ahora, vamos a ver de qué manera, para que no les quede la duda, lo vamos a hacer con la base de datos. Vamos aquí a nuestro phpMyAdmin. Vamos a nuestra tabla que creamos en videos anteriores, que era para la aplicación dinámica. Vamos a crear una nueva tabla llamada usuarios. Vamos a darle el nombre usuarios. Vamos a decir que va a tener un ID de usuario. Un ID de usuario. Esto va a ser autoincrementable, va a ser el campo primario. Va a ser autoincrementable. Y vamos a tener otro nombre que se llame correo. Vamos a hacerlo con dos campos. Correo. Email, usuario. Esto va a ser un varchar de unos 100 caracteres. Ok, vamos a dejarlo así como está. Vamos a guardar.
Vamos a ver nuestra tabla. Aquí ya está la tabla usuarios, campo primario llamado ID y usuarios y un correo llamado email usuario. Vamos a insertar un correo, por ejemplo hola@hola.com y contacto @todoprogramacion.com.be. Vamos a darle continuar. Ya tenemos dos correos insertados, vamos a verlo. Aquí están los dos correos insertados. Y vamos a hacer un método. Vamos a ver por aquí nuestros modelos. No tenemos un modelo, vamos a crear un nuevo modelo. No hemos creado más modelos en los que estamos trabajando, que se llame usuarios model. Recuerden que el modelo lleva el mismo nombre del archivo, así como los controladores. Por ejemplo, class usuario. Bueno, vamos a colocarle aquí usuarios, por lo general lo hago en plural. Usuarios model y extiende DCI model. Le colocamos su respectivo constructor y vamos a hacer un método que se llame check email también en esta parte. Esto va a recibir un parámetro que va a ser email. Recuerden que no hemos visto el driver de la base de datos, pero vamos a ir practicando y vamos a hacer un select. Un select se hace de esta manera: thisDB select, y especificamos qué campo queremos seleccionar, en este caso email usuario. Podemos hacer lo siguiente: punto y coma, thisDB where ese mismo email usuario sea igual al email que estamos recibiendo. Si no entienden muy bien esta sintaxis, no se preocupen, que luego lo vamos a ver. Pueden hacerlo de esta manera, diversos llamados al DB, o encadenarlos. ¿Cómo lo van a encadenar? Van a eliminar este punto y coma y solo van a hacer el siguiente llamado a la siguiente cláusula, que sería la cláusula where. Bien, ahora la siguiente no la podemos encadenar porque tendremos que guardar, perdón, vamos a ver, porque tenemos que guardar en una variable llamada consulta, la llaman de la manera que ustedes quieran, lo siguiente: this db get, y especificamos a qué tabla, a la tabla usuarios. Darle formato y ahora vamos a hacer lo siguiente: si esa variable consulta a través del método nonRows me retornó más de 0 resultados, ¿qué quiere decir? Que ese correo que está ingresando el usuario ya existe en la base de datos. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a configurar un mensaje, vamos a hacer un return y vamos a decir el correo, concatenamos con el que hemos recibido, ya se encuentra en la base de datos. Solo si se ejecuta este if, ¿ok? Ahora vamos de nuevo al controlador formularios y ahora, en vez de hacerlo de esta manera, vamos a cargar el modelo thisLoad model. Vamos a cargarlo en esta parte porque solo lo vamos a necesitar en este método. Sería innecesario cargarlo de manera global o cargarlo aquí en el constructor. Y vamos a especificar el modelo usuarios model. Me disculpan por lo largo del video, pero prefiero terminarlo ya de una vez todo lo que necesitamos ver. Ok, entonces ahora vamos a hacer this usuarios model y vamos a llamar un método que también se llama check email. Ok, entonces de esta manera no va a funcionar. Vamos a probarlo para que vean que no funciona. Ok, hubo un error, una columna email usuario. Vamos a ver cómo se llama la email usuarios, perdón, coloqué en plurales los campos. Vamos a modificarlos ya que no es recomendable utilizar los campos en plural. Vamos a darle aquí, seleccionamos todo, cambiar el usuario, ID y email. Ok, vamos otra vez donde estamos ahora para que vean que funciona o no funciona, y vamos a ver. Como ver, me lo validó de manera correcta, pero no hubo nada aquí. No lo validó de manera correcta porque no lo dejo aquí. Vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Por aquí tenemos la estructura de cómo debe hacerse, perdón. Debe tener un for validation set, mensaje user check y un return false.
Vamos a ver, vamos a copiarnos esto por aquí a nuestro modelo. Ok, entonces aquí lo que vamos a colocar, vamos a ver si de esta manera funciona. Yo en lo personal no lo he probado, quiero ir probándolo aquí para que ustedes vean que esto se va haciendo en vivo el video, por eso uno no es perfecto, a uno a veces se equivoca, y para que vean de qué manera ir solucionando los errores al vuelo. Bien, aquí check email sería el método que me está haciendo el chequeo. Y este sería el mensaje que vamos a colocar en esta parte del llamado. ¿Ok? Vamos a ver, yo creo que así tampoco nos va a funcionar, pero porque aquí nos dice que ya no nos da advertencia. Vamos a probar, vamos a ver si así funciona. No funciona, vamos a seguir probando. Ok, return false. Ok, setea el mensaje. Vamos a probar lo siguiente. Vamos a copiarnos esto para acá. Y vamos a hacer que esto, vamos a hacer esta prueba, retorne true, es decir, que encontró ese campo, que encontró ese correo registrado en la base de datos. Ok, vamos aquí. Entonces aquí haríamos este llamado mediante un if. Y si se ejecuta ese if, vamos a hacer esto. Si no, vamos a hacer un return true. Yo creo que esta es la manera correcta de hacerlo. ¿Qué hace esto, verdad? Hace el llamado al for validate, al modelo, perdón, y hace un llamado al usuario model a un método llamado check email. Ok, él chequea, busca en la base de datos ese email que estamos ingresando. Si retorna más de un dato, es decir, que eso existe en la base de datos, y vamos a retornar true. ¿Por qué retornamos true? Si está en true, se va a ejecutar el if que está aquí, y si está en false, es decir, si retorna, vamos a colocar un else, return false, se va a ejecutar el siguiente if que está aquí abajo. Vamos a ver el siguiente else, perdón. Lo valido como correcto. Vamos a ver, aquí creo que está algún error. Voy a parar el video para probar, ya que se va a hacer muy largo. Vamos a ver en qué me estoy equivocando. Ya descubrí en qué me estaba equivocando, lo hice bastante rápido, es algo obvio. Al principio yo registré estos dos correos, hola@hola.com y contacto@toprogramacion.com. Lógicamente si escribo otro correo me va a validar como correcto. Vamos a hacer lo siguiente, hola@hola.com. Vamos a enviar y me va a decir, el campo correo electrónico es obligatorio. Ah, por lo escribí arriba, perdón. Vamos a escribirlo aquí. Dice, el correo hola@hola.com ya se encuentra en la base de datos. Vamos a analizar qué hizo. Al igual que ahora, hizo las validaciones principales, llamó al callback al check email. Eso hizo esto, cargó el modelo usuarios model y llamó a un método que está en un modelo que se llama check email y le pasó como parámetro el email ingresado por el usuario. Eso está en el modelo. Eso hace una consulta a la base de datos que busca si ese email existe. Si existe, va a retornar. Si existe, es decir que el null row es mayor que 0, me va a retornar true. Si no existe, me va a retornar false. Si me retorna true, este if se ejecuta, ya que eso lo estoy haciendo de esta manera. Al hacer un llamado de esta manera, si se ejecuta true, se ejecuta el if y configura el mensaje y para la ejecución de la validación. Si no, retorna true. Entonces, ahora si yo escribo otro correo que no está en la base de datos, como por ejemplo este que estaba escribiendo ahora, me lo valida de manera correcta porque no está en la base de datos. Si escribo contacto@toprogramacion.com, pues me dice que ese correo existe en la base de datos. De esa manera sencilla pueden ustedes ir haciendo las validaciones de sus datos en la base de datos. Yo creo que este else no es necesario. Vamos a ver si es necesario o no. No es necesario. Recuerden que mientras menos código ejecuten mejor. Vamos a probar si al principio funcionaba como yo lo estaba haciendo.
Bueno, mejor vamos a dejarlo así, ya que en los modelos solo deben haber consultas SQL y no este tipo de configuraciones de librerías ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, último repaso que les doy: hace la llamada a las diversas validaciones, hace un callback al método checkEmail que se encuentra en el controlador. Ese método recibe el email escrito como parámetro, carga el modelo usuarios model, aunque esto es irrelevante, hace un llamado a un método llamado checkEmail que está en el modelo. Ese modelo recibe como parámetro el correo nuevamente, hace la consulta. Si encuentra más de un valor, quiere decir que ese correo ya se encuentra registrado, me retorna true para que se ejecute este if que está aquí. Si usuario, este if que hicimos aquí, que si existe checkEmail, y allí configuramos el mensaje. Recuerden que el mensaje va a recibir dos parámetros: el primero es el método que está validándolo, en este caso checkEmail, y el segundo el mensaje. No hay ningún problema en que este se llame checkEmail y el de que modelo también se llame checkEmail. Recuerden que están en clases separadas. Y retorna falso para que separe la validación. Y si no, retorna true. Si quitamos este return false y escribimos un correo que esté en la base de datos, pues pasa lo siguiente: no me mostró nada en el campo. Por eso es importante este return false y el return true, por si el modelo no me devuelve true, sino que no me devuelve nada. Si no me devuelve nada, es que no se ejecutó este if. Por lo tanto, no se ejecuta este if tampoco, y se ejecuta este else y me retorna true al navegador. Aquí hay algo extraño, no quiere formatear bien. El navegador no, en la ejecución de PHP. Entonces, volvemos a probar y listo. Ahí está. Eso era todo por esta librería. Ya terminamos. Este video fue un poco más largo que el anterior. Aquí está todo lo que vimos en la documentación. Formulario, creamos aquí el formulario, la página de éxito, el controlador. Lo probamos, establecimos las reglas, las establecimos en un array, hicimos reglas en cascada, preparamos los datos, volvimos a llenar el formulario con los campos ya que eran correctos, hicimos callbacks. Aquí tienen un ejemplo estático, yo se lo mostré con un ejemplo estático y uno dinámico. Establecimos nuestros mensajes de error. Esto no lo hicimos porque sinceramente no entendí de qué manera funcionaba. Si alguno de ustedes sabe de qué manera funciona y me lo puede explicar, se lo agradecería, ya que estuve haciendo unas pruebas y no logré entender qué era lo que hacía. Cambiar los delimitadores de error, ya vimos que lo podemos hacer a través de error delimiters, a través de for error y a través de validation error. Mostramos errores de manera individual. Guardamos el conjunto de reglas en un archivo de configuración. Creamos conjuntos de reglas. Aquí está la manera de hacerlo. Llamamos a reglas en específico a través del método run. Asociamos reglas o función asociamos un controlador a un grupo de reglas de esta manera, como se los mostré ahora. Usamos array como nombres de campo. Esto fue en los checkbox. ¿Qué más hicimos? Vimos todas las reglas de validación. Las preparaciones no las vimos todas, pero las pueden ir probando. Y aquí están las funciones: set rules, runs, set message, que todas las probamos. Los helper que eran for error, validation error, set value, set select, set checkbox y set radio. Todo lo vimos en estos dos videos. Espero les haya gustado. Lo apliquen a su formulario, ya que es bastante potente esta librería y les va a ahorrar mucho tiempo a la hora de validar. Bueno, se despide ustedes de Borio Linares, de mi sitio web todoprogramación.com.be, y como siempre les pido, recuerden hacer clic en mis anuncios de AdSense y compartir mis videotutoriales y artículos a través de las redes sociales. Nos vemos en el siguiente videotutorial.